Días. A través de este video queremos explicar el tema de estados de oxidación que hemos estado trabajando en el tercer periodo en química para los grados octavos. En el transcurso de las clases anteriores, entonces explicamos cómo desarrollar los ejercicios o cómo asignar el estado de oxidación en óxidos. Esta actividad ya se desarrolló. Cómo se asigna el estado de oxidación en hidróxidos y también cómo se asignan los estados de oxidación en ácidos. Entonces, en este video vamos a explicar la cuarta actividad que corresponde a cómo se asignan los estados de oxidación en sales. Entonces, aquí tenemos 10 ejercicios. Voy a desarrollar algunos de ellos para que tengan claridad acerca de cómo se realiza el proceso y que ustedes puedan hacer el resto de los ejercicios solos. Entonces aquí empezamos con esta sal. Aquí tenemos 3 elementos que están formando la sal, que en este caso corresponden al cobre, al vanadio y al oxígeno. De todos estos 3 elementos, conozco o sé de memoria el estado de oxidación del oxígeno, que en este caso es -2. Los otros dos los desconozco, es lo que debo determinar o lo que debo hallar. En este momento, cuando el oxígeno tiene -2 como estado de oxidación, pero tengo 3 átomos de oxígeno, entonces debo multiplicar. 2 por 3 me daría 6 y tengo carga negativa y aquí positiva, entonces menos por más pues me da menos, tengo 6 cargas negativas. Si me voy para la tabla periódica y busco el cobre, me doy cuenta que trabaja con estado de oxidación +1 y con estado de oxidación +2. Y si busco al vanadio, me doy cuenta que trabaja con estado de oxidación +2, +3, +4 y +5. O sea, tiene varios estados de oxidación. Tengo 6 cargas negativas. Debo completar el mismo número de cargas positivas para que al momento de hacer la operación matemática esto me dé 0. Recuerden que es una de las condiciones para que quede bien asignado el estado de oxidación. Entonces, en este caso podríamos decir que el cobre estaría trabajando con +2 y el vanadio con +4. De esa manera, al hacer la sumatoria de estas cargas positivas me daría +6. Entonces, cobre +2, vanadio +4. Debo escribir siempre el estado de oxidación encima del símbolo químico. Ese es un error muy frecuente que cometen algunos estudiantes y es que solamente lo escriben aquí en la operación matemática y no lo escriben encima del símbolo químico. Hay que escribirlo en las dos partes, encima del símbolo químico y en la operación matemática. Entonces tengo +2 del cobre y +4 del vanadio me daría +6 y -6 que tenía el oxígeno, esto me daría 0. Vamos con este segundo ejercicio. De aquí ya sé que de memoria, este es un sulfato de calcio, de memoria ya sé que el estado de oxidación del oxígeno es -2, entonces tengo 4, 2 por 4, tengo 8 cargas negativas. Y el calcio, eso lo vimos en una de las reglas, pertenece al grupo 2 de la tabla periódica. Todos los del grupo 2 de la tabla periódica, su estado de oxidación es +2 y es su único estado, no tiene más. Entonces tengo aquí que el estado de oxidación del calcio es +2, o sea que ya tengo 2 cargas positivas. Para que esto me dé 0, me faltarían 6. Tengo que mirar si el azufre trabaja con ese estado de oxidación. Voy a la tabla periódica, busco el azufre, me doy cuenta que trabaja con estado de oxidación +2, -2, +4 y +6. En este caso estaría trabajando con este estado de oxidación +6 para poder que al momento de hacer la sumatoria esto me dé 0, que es la condición necesaria para que esto haya quedado bien hecho. Vamos con esta otra sal, es un nitrato de cobre, está formado por cobre, por nitrógeno y por oxígeno. Entonces ya sé de memoria el estado de oxidación del oxígeno, en este caso es -2,
pero tengo 3 átomos de oxígeno, o sea que tengo 6 cargas negativas. Y voy, ya sé que el cobre trabaja con +1 y con +2, busco el nitrógeno y sé que el nitrógeno trabaja con +2, con +3, con -3, con +4 y con +5. Entonces vamos a asignarle al cobre estado de oxidación +1, porque es uno de los estados de oxidación que trabaja. Y para que esto me dé 0, el nitrógeno tendría que estar trabajando con estado de oxidación +5. Entonces tengo +1 del cobre +5 del nitrógeno, esto me da 0. El cuarto ejercicio, entonces aquí vemos que todos los elementos que participan de esta sal, que es un hipoclorito de potasio, pues todos tienen solamente tienen un átomo, tengo potasio, tengo cloro y tengo oxígeno. Entonces el oxígeno es estado de oxidación -2. El potasio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica. Todos los del grupo 1 tienen solamente estado de oxidación +1, entonces me quedó mucho más fácil, +1. Entonces tengo -2 del oxígeno +1 del potasio. Solo me faltaría un estado de oxidación positivo, un +1, para que eso me dé 0. Entonces busco la tabla periódica y me doy cuenta que el cloro trabaja con -1, trabaja con +1, +3, +5 y +7. Entonces, de todos estos estados, el que está trabajando en este compuesto que tengo acá tiene que ser +1 para que al momento de hacer la suma esto me dé 0. Recuerden que siempre deben escribir estado de oxidación encima del símbolo químico y en la operación matemática, que les va a permitir corroborar que da 0 y de esa manera poder quedar con la tranquilidad de que el ejercicio quedó bien hecho. Voy a resolver este que está aquí. Este es bromuro de mercurio. Aquí solamente tengo 2 elementos, tengo el mercurio y tengo el bromo. Para que esto me dé 0, uno de los dos tendrá que estar trabajando con estado de oxidación negativo y el otro con estado de oxidación positivo. Entonces, si yo busco el bromo en la tabla periódica, bromo trabaja con -1, +1, +3, +5 y +7. Y el mercurio trabaja con +1 y con +2. Entonces, para que aquí esto dé 0, necesariamente el bromo tendrá que estar trabajando con -1 porque el mercurio no tiene estados de oxidación negativo, entonces este sería -1 y el bromo tendría que estar trabajando con el estado de oxidación, perdón, y el mercurio estaría trabajando con estado de oxidación positivo. Entonces, -1 del bromo y +1 del mercurio, esto me daría 0. Ya el resto de los ejercicios ustedes los van a hacer solos. Recuerden que para poder hacer este trabajo necesariamente tienen que tener la tabla de valores de estado de oxidación de los elementos químicos.